Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Algo mal de ¿Algo salud, mal? pero ahí la llevamos. Ok. La sesión del día de hoy se va a tratar sobre lo que a usted se le venga a la mente. No importa si le parezca tonto, vergonzoso o sin sentido, podemos hablar de lo que usted gusta. Pues de qué podemos hablar. A ver, dame ideas. ¿Qué idea tienes? ¿De mi vida? No, de lo que a usted se le venga a la mente. ¿A qué se refiere con que se siente malito? Que estoy algo enfermo. He andado enfermo del estómago y aparte, pues las enfermedades de la vejez y que ya son varias. Entonces ya no se siente uno bien. Pero aquí estamos todavía. ¿Qué es no sentirse bien? Sentirse enfermo. Soy diabético. Ya llevo 4 infartos. Ahora ando malo del estómago, algún alimento que ingerí por ahí, no sé si estaría en mal estado, simple y sencillamente recargado el estómago por algo así. Pero aquí estamos todavía. Ok. ¿Desde cuándo se sintió usted enfermo o empezó con esas enfermedades? ¿De qué? ¿De la diabetes? Ujú. Uy, ya tengo 20 y tantos años con ella. Y del corazón, pues menos, pero también ya tengo como unos 4 años, 5 años. Así que lo demás, pues ahí la he llevado. Afortunadamente tuve una vida más o menos sana. Me gustaba mucho salir al monte de cacería, ir a la playa, bucear, a pescar. Fue una de las causas por las cuales me quedé yo aquí en Baja California Sur, en La Paz. Okay. Yo no soy de aquí, yo no soy originario de La Paz. Me casé con una chica de aquí de La Paz. Bueno, ahora toda una señora. Pero me casé con ella y mis hijos nacieron aquí. Entonces, vi oportunidad de crecimiento. Cuando yo llegué aquí a La Paz había una población de unos 15,000, 10,000, 15,000 habitantes. Era un pueblito chiquito realmente. Lo recorría uno a pie del Malecón a la 8 de octubre, a la Guerrero, y del Esterito al Manglito, más o menos a las 5 de febrero, y ahí terminaba La Paz. Era todo, era un cuadrito ahí. Fue creciendo, fue desarrollándose. Ahorita ya me fastidia La Paz, la verdad. Se me hace una ciudad un tanto cuanto caótica, demasiada gente. Me gustaba porque estaba solo. Ya se acabaron aquellos lugares donde iba uno a la playa tan tranquilos, solitarios. El ir al Tecolote, por ejemplo, era toda una aventura en aquellos tiempos. Ahorita el ir al Tecolote es cualquier cosita. Entonces, las playas que más visitaba uno en aquellos entonces era el Corumuel. Ahí era donde todas las familias de La Paz se reunían los domingos, el Corumuel. Ya más lejos estaba el Caimancito o la playa de que ahora ya es un hotel ahí, La en Concha. fin, La Concha, todo eso era una playa muy bonita. Ahí iba yo con mi esposa y mis hijos, que les encantaba esa playa porque estaba bajito, limpio. A veces se contaminaba con el petróleo ahí de la empresa Pemex, que llevaban barcos y descargaban y lavaban los tanques ahí, entonces apestaba petróleo ahí, se apestaba así. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos, un muchacho, bueno, ya un hombre de 52 años de edad, ya es maestro en ciencias políticas y administración pública y otras cosas. Tengo una hija que pues estudió licenciatura en administración de empresas, pero no la terminó desgraciadamente, pero está trabajando, tiene un buen trabajo ahí, más o menos se la lleva. Y otro hijo que también no se quedó con la pasantía nada más de arquitecto. Pero les va bien más o menos. Son tres chamacos. Mi hija tiene 2 hijos, un nieto, un hombrecito muy formal, muy serio. Mi nieta es algo especial, eso sí, es así. La hija de mi hija es mi nieta y es muy especial. ¿Por qué especial? Es una diablita, desde chiquita ha sido una diablita y no se le ha quitado, todavía sigue siendo una diablita.
bandida como ella sola. Y muy agraciada, muy inteligente, eso sí hay que reconocerlo. Es una chica muy estudiosa y muy centrada en lo que hace y lo que quiere. Pero a veces hay como todas las mujeres media tóxica. Pero en fin, no podía tener puras cosas bonitas y buenas. Tiene cosas malas. Así que, pero en fin, ahí la lleva. Y tengo mi hijo Jan, el más chico, tiene un niño, un muchachito, se casó ya con una chica de San Luis Potosí. Pero en fin, la familia pues ya cumplió su ciclo, ya no más. Ya cumplí con el ciclo de la vida que dice que hay que venir al mundo, crecer, reproducirse, sembrar un árbol, hacer un hijo y luego morir. Lo único que me falta. ¿Cómo se imagina usted la muerte? Bienvenida sea. La muerte es el descanso eterno. Creo que ya batallé bastantes años. Yo empecé a trabajar no por necesidad. Estaba yo en la primaria y en las tardes, yo vivía en la Ciudad de México, en la Colonia Azules. Abajo del departamento donde vivía había una peluquería, había también una salchichonería y tienda de abarrotes, y enseguida a la vuelta estaba también una verdulería, en fin, no era una zona, ¿cómo se llama? Una zona popular, ¿no? Era una zona más o menos, nada más que tenía esa era la parte comercial prácticamente. Había ese edificio donde yo vivía y otro edificio más, y cruzando la calle, sobre la misma calle Lafayette se llamaba, cruzando la calle Shakespeare había más edificios y de casas individuales. Nosotros vivíamos en un departamento, el 305, si mal no recuerdo, el departamento de Lafayette, número 13, 305, ahí vivía. Y en la parte de abajo, en la peluquería, yo iba ahí porque el señor, el dueño de la peluquería, un campechano, por cierto, muy simpático el señor, me dejaba ir a leer los cuentitos de Walt Disney y Mickey Mouse, esas cosas, y yo iba feliz. Y me dijo, ¿por qué no te ganas una lana? Mira, ahí está la brochita esa, le sacudes el saco a los señores para que no se vayan con pelos en los hombros, y puedes dar grasa, mira, ahí está el cajoncito, y nada más cómprate las grasas, y tú das grasa, y ahí cobras por un zapato normal $1, y por un botín o bota ya cobras unos 50, $2, dependiendo, ganas una lanita, no me das nada a mí, y aquí puedes hacer tus tareas también. Entonces pues yo llegaba de la escuela, me comía, y después me bajaba ahí a la peluquería, y ahí me la pasaba hasta las 7, 8 de la noche, que cerraba el señor, ya subía. Ya había hecho mi tarea, ya había divertido, ya había ganado unos 4 o 5 pesitos diarios, así que, aparte de las propinas que me daban los señores por limpiar su espalda, el cabello. Entonces, ahí empecé. Y después el señor se fue de ahí, dejó la peluquería, se fue a otro lugar, no sé a dónde se iría. Y enfrente de la peluquería había un señor que tenía un taller mecánico. Ahí me pasé a trabajar con el maestro mecánico y no hacía otra cosa más que lavar fierros con gasolina. ¿Cuántos años tenía? Yo en aquel entonces tenía 10 años, 10, 11 años por ahí. Ahí lavaba fierros, que los pistones, que las bielas, que el árbol de levas, que esto, que lo traía. Ahí aprendí algo de mecánica. Y que lavar carburadores, desbaratarlos, todas esas cosas. Yo le hacía la mecánica en general, y entonces no había tantas transmisiones automáticas, eran transmisiones manuales. También desarmar transmisiones, lavarlas, que traen un aceite muy pesado. Yo traía las manos siempre negras, las uñas ahí, después que me lavara, me cuidara, las uñas se me manchaban de negro por el aceite, por la grasa. Así seguí. Después, ya cuando entré a la secundaria, un hermano mío trabajaba, era representante de laboratorios ante los médicos, entonces me consiguió alguna chamba ahí también.
y empecé a hacer visitas en las tardes, salía de la escuela y me iba a diferentes áreas que me tocaban, a visitar médicos, sus consultorios, esperar hasta que saliera el último paciente que tuviera ese día, o si no había un paciente determinado, me pasaban y daba la demostración del nuevo medicamento, de lo que fuera, ampicilinas, en fin, cremas, inyecciones, etcétera, etcétera. Ahí casi me aprendí el Vademecum de memoria. Ya no se utiliza ese libro, por cierto, ahora ya todo está en la computadora. Si quieres consultar para que sirva una medicina, te metes a la página de Vademecum y ahí sabes todo. Y antes era un libro prohibido, nadie lo tenía más que en las farmacias o los médicos, nada más. Nadie más podía tenerlo. Yo me acuerdo que me hice cuando estaba en los laboratorios, me hice de un Vademecum y después empecé con amigos que tenían farmacias, oye, te encargo un Vademecum, sí, cómo no. Y no es recomendable, pero sí me sirvió a mí mucho porque a mis hijos prácticamente muchas enfermedades de la infancia, que una gripa, que esto, que el otro, pues yo tenía los conocimientos para recetarles alguna medicina. No es lo recomendable. Desgraciadamente en México se ha utilizado mucho el uso de la penicilina para una gripa. No sirve para la gripa la penicilina. Eso es cuando trae una infección bacteriana, no para un microbio. Para el microbio no sirve la penicilina. Tiene que ser un antimicrobiano. Pero en fin. Pero sí me sirvió mucho cuidar a mi familia, a mis hijos, etcétera. Sí. Atención médica también. Y así seguí trabajando en eso. Trabajé también en una representación de revistas. Ahí iba a hacer entrevistas en las casas, de qué revistas, qué periódicos leían. A veces me cerraban la puerta, las narices, pero pues, era un pesito en aquel entonces, era una buena lana. Ganar un pesito por cada entrevista, a veces ganaba 5 pesos al día, a veces ganaba 10, a veces no ganaba nada. ¿Qué sentía cuando le cerraron la puerta en la cara? Nada, pues ¿qué iba a sentir? Estoy molestando. No sentía yo. Es que es normal, si llegas a tocar a la puerta de alguien y te abren y dices, oiga, vengo, no tengo tiempo. Lo entiendo, eso es normal. Lo hago yo ahora, que no lo hicieron ellos antes, especialmente con los testigos de Jehová. Eso no lo soporto, o cualquier representación religiosa. Soy ateo, gracias a Dios y a la Virgen Santísima de Guadalupe, a Alá, Mahoma, a Buda, etcétera, etcétera. Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, etcétera. Todos los dioses, gracias a ellos soy ateo. ¿Por qué no creo en Dios? Aquí la pregunta es, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? ¿Usted qué cree? No. ¿Por qué por qué el hombre creó a los dioses? Por ignorancia. En la sesión anterior hablábamos precisamente de la ignorancia, de la estupidez. Cuando el hombre desconoce algo, lo atribuye a cosas milagrosas, a cosas que no tienen ni la más remota idea. Si hablamos, por ejemplo, de que por qué cae un rayo en una tormenta, los hombres en aquella época, estamos hablando cuando el hombre se bajó de los árboles y empezó a comportarse como hombre, vivir en cavernas, y veían un rayo y decían, el dios del trueno, el dios del rayo. Y si ese rayo caía en un árbol y lo quemaba, causaba fuego, era el dios del fuego, y el dios de la lluvia, y el dios de los ríos. Eran dioses. Entonces el hombre creó a los dioses. Que después esos dioses las religiones se hicieron a menos dioses, porque eran un montón de dioses. Dios de la lluvia, Dios del esto, Dios del polvo, Dios del viento, Dios, etcétera. Lo que tú quisieras era un dios. Todavía en la actualidad, en el mundo actual, hay muchas tribus o grupos étnicos en África, en Oceanía, en Sudamérica, inclusive aquí en México, que viven en un estado casi de la edad de piedra. Todavía creen en los espíritus, son animistas, son religiones animistas, o sea, es un ánima, algo que mueve, porque no tienen una idea.
Si a mí me hablan ahorita de un rayo, yo te puedo explicar perfectamente por qué cae un rayo. Te puedo explicar también por qué se provoca la precipitación. Porque aparte de haber sido controlador de tránsito de piloto aviador, también soy meteorólogo. Entonces para mí no es un misterio, no es un milagro. Yo lo veo científicamente. Entonces, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Hay gente que dice Dios creó al hombre. Por ejemplo, la falacia más grande en la religión, en la religión de México, en el catolicismo mexicano, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no es más que una gran falacia. Es lo más tonto e idiota que se pueda creer. Primer lugar, dicen que el señor Juan Diego, el indígena mexicano, se le apareció la Virgen y le dijo que pusiera rosas en su ayatl, que así se llama la tela con que se cubrían, y se la llevara al obispo, ¿cómo se llamaba el obispo? Fray Juan de Zumárraga, si mal no recuerdo. Y se la enseñó, y cuando cayeron las rosas estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y si vemos ahora la Virgen de Guadalupe, la tela donde está la Virgen de Guadalupe mide 2 metros 20 centímetros de largo por aproximadamente 1,40 m de ancho. Una ayatl se amarraba sobre un hombro, dejando el otro hombro descubierto. Si hablamos de los indígenas nahuatlacas que vivían en la zona de México, ellos son chaparritos, no rebasan el 1,70 m, 1,60 y tantos. Y si ese ayatl debe de llegar a la rodilla o abajito de la rodilla, y estamos hablando de una tela que no debe de ir más de 1,40 m. ¿Me entiendes? Ahora, la Virgen de Guadalupe fue traída por Hernán Cortés en México. Hernán Cortés era de Extremadura, España, y ahí hay una Virgen morena. Si vemos la imagen de la Virgen morena, vemos que está parada sobre una media luna, y esa media luna la detiene un querubín morenito. Hay que recordar que España estuvo conquistada por los árabes del norte de África, lo que son morenos, árabes morenos, gente marroquí, que conquistó España durante 700 años. Y esa Virgen demuestra el triunfo de las armas españolas sobre los árabes parados en la media luna. La media luna es el símbolo de la religión musulmana y está parada sobre la religión musulmana. ¿Y sobre qué? ¿Quién la sostiene esa media luna? Un árabe morenito. ¿A qué cree que se deba que existan las religiones, que existan tanta diversidad de creencias? Ignorancia, estupidez, vuelvo a recaer en lo mismo, ignorancia principalmente, y obviamente la estupidez de no pensar y no. Mira, a través de los años de la historia del mundo, ha habido gente con un intelecto maravilloso de empezar a crear cosas nuevas, ideas nuevas, experimentar con algo nuevo. Tenemos a Albert Einstein, tenemos a Osmond, a Darwin, en fin, hay infinidad, Pasteur, en fin, mucha gente con una mente asombrosamente maravillosa para poder decir que hicieron tal o cual. Algunos hicieron, otros, por ejemplo, en la aviación, en lo que estoy más versado en eso, la aviación, asentamos por un hecho que los hermanos Orville and Wilbur Wright, que fueron los primeros en volar un avión, pero antes de ellos había estado Santos Dumont, un brasileño, y Otto Lilienthal, un alemán, y otros que hicieron experimentos. Claro, no volaron, pero hicieron experimentos. La ventaja de los hermanos de Wilbur y Orville Wright es que verdaderamente hicieron las observaciones sobre animales, de por qué volaban las alas, cómo se hacía un ala, qué era donde se lograba la sustentación y por qué. Eso fue un descubrimiento maravilloso. Ahorita vemos, en aquellos entonces, el primer avión que ellos volaron no pasaba de los 100 y tantos kilos.
con el piloto a bordo ya pasaba los 200 y cacho de kilos. Y voló un trecho de aproximadamente unos 60, 70 metros, una cosa y 240 pies, una cosa así. Y voló aproximadamente unos 50 centímetros sobre el suelo, pero ya se demostró que sí se podía volar. Ok. Hablando de la innovación, tengo una pregunta. ¿Usted cómo se imagina si no existiera la ignorancia ni la estupidez al mundo? Híjole, ahora seremos dioses. La verdad es que si no nos hiciera, mira, la estupidez nace de la ignorancia. Y es exacerbada por la misma palabra de estupidez, es que no quieren quitarse la ignorancia. Esto es, si una persona no tiene ganas de mejorar su vida, de actualizarse, de ser mejor, y sigue en la ignorancia, eso es estupidez. Yo veo chamaquitos que van a la escuela, en serio, pasan la primaria, pasan la secundaria y se salen, ya no quieren seguir la educación media superior, la preparatoria, y se van a trabajar a un supermercado, chamacos, chamacas, y se ponen a cobrar en una caja, porque es automatizado, nada más es picar botones. Y si se equivocan, hasta para dar el cambio, salud, Gracias. hasta para dar el cambio, cometen estupideces, se equivocan, eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque en la primaria no estuvieron bien las matemáticas, no aprendieron a sumar y a restar. Mira en la actualidad, si hablamos de que todo el mundo fuera actualmente, como dices tú, muy desarrollados en esto, tendríamos computadoras y tendríamos inteligencia artificial para todo, probablemente el ser humano sería un estúpido nuevamente, sería un ignorante. ¿Por qué? Porque íbamos a dejar de todo en las manos de las máquinas, de la inteligencia artificial. Ya se está dejando. Yo sé, por lo que he platicado contigo, que eres una chica que ha estudiado y leído libros. Podría hacerte una pregunta, pero la cuestión es que las preguntas son de allá para acá, no de aquí para allá. Pero te voy a decir una cosa. El 90% de los estudiantes actualmente no leen en un libro más que lo que les dejan de tarea exclusivamente. No son capaces de agarrar un libro de lo que sea totalmente diferente, una novela, un libro de poesía, no sé, un libro de ciencias sociales, un libro de ciencias naturales, ver por qué, cómo es la floración de una planta, cómo es el nacimiento, por qué hay animales mamíferos que nacen de huevo. Porque algunas víboras ponen huevos y otras nacen vivíparas los animales. No son capaces de eso. Yo me acuerdo en una ocasión discutiendo con una persona ya mayor de edad, ranchero de aquí de Baja California, me dijo, yo he visto a las víboras beber y se sacan el veneno y lo ponen por un lado para no envenenarse. Le dije, cabrón, dije, y sacan una manita aquí atrás de la cabeza, se sacan los colmillos, los ponen y luego toman agua. Pues no, ¿verdad? El veneno no les hace daño a las víboras cuando lo tragan. Es parte de su sistema digestivo. Pero no son capaces de averiguar. Eso es ignorancia. Y eso es estupidez por no querer mejorar. Porque se lo expliqué al Señor. Y dijo, estás mal. Estás en un error. Eso es así. Eso es estupidez y es ignorancia. ¿Me entiendes? Ok. Ahora, en la actualidad, la gran mayoría de los chicos van y se meten a internet a hacer una tarea. La bajan de internet, la mandan a un archivo. Ahora hay programas adicionales, aplicaciones en los cuales tú le dices cambiar el texto del archivo sin cambiar el sentido del archivo. Te lo cambian, ya no son las mismas palabras. ¿Cómo podría catalogar el internet? Muy bueno en un sentido, muy malo en otro. Muy bueno porque es una gran herramienta, si se sabe aplicar. Muy malo cuando se abusa de ella para no hacer lo que debe hacer una persona con inteligencia. ¿Ok? Ya hubiera querido tener en mis tiempos
una cosa así como el internet. No, a mí me tocó leer libros, muchos libros, muchísimos libros. Yo me di cuenta con mi nieta y mis nietos en secundaria. A mí en la secundaria, en primer año de secundaria, la maestra que tuve de literatura de español, no de la literatura de español, uno de los primeros trabajos que nos dijo que teníamos que hacer era leer el libro del Cid Campeador. Después de leer ese libro, nos dijo que leyéramos El Quijote de la Mancha. Yo quisiera saber cuántos jóvenes en la actualidad han leído uno de esos libros. No los dos, uno. ¿Cuántos de los chicos actualmente han leído las novelas de Julio Verne? Cuando muchos han visto la película de 20.000 leguas de viaje submarino, pero no han leído ningún libro de ellos. Podríamos crear esta asimilación o asociación de cómo Dios creó al hombre o Dios al hombre. Podría ser igual de la ignorancia al hombre o el hombre a la ignorancia. Yo creo que el hombre es el que crea la ignorancia, no la ignorancia al hombre. ¿Por qué? Bueno, obviamente la ignorancia crea al estúpido, no al hombre, al estúpido. La ignorancia crea al estúpido, al que no quiere aprender. Pero eso es ya cuestión psicológica de un individuo que no quiera mejorar, que no quiera superarse. ¿Pero viene el individuo o de la educación en la escuela? Viene de ambas cosas. Viene de la educación de la escuela, viene bueno, la educación en la escuela no es educación propiamente, es instrucción. La educación es en la casa, la que reciben uno de los padres para saber comportarse ante la sociedad, ante la vida. Ser educado, saludar, dar gracias, etcétera, etcétera. Fíjate, por ejemplo, eso de dar gracias, ser educado. México es uno de los países, o es el primer país que tenemos gente bien educada, realmente, en comparación. Tenemos 130 millones de habitantes, más 50 millones que viven en Estados Unidos. Pero de esos 130 millones de habitantes, el 90% de la gente, aunque sea de origen humilde, es muy educada en cuestión de educación general, de familia, pues. Hay gente vulgar y prosaica, sí la hay, pero aún así son capaces de decirte buenos días, buenas tardes. La opinión general de todos los extranjeros, muchísimos extranjeros que conozco, porque mi trabajo como piloto de avión me permitió conocer a muchos extranjeros canadienses, japoneses, americanos, centroamericanos, sudamericanos, etc. Es que México recibe siempre a los extranjeros con la mano abierta y les da la bienvenida y cualquier mexicano está dispuesto a ayudar a un extranjero hasta para una dirección. Entre nosotros no somos así, entre nosotros somos muy desgraciados. Si alguien llega y le pregunta a un tipo ahí, oye, la calle fulana de tal, generalmente te mandan en sentido contrario, porque somos mulas también. Pero un extranjero no, nos desvivimos por darle la atención. Mira, por allá, das vuelta acá y allá, y damos las direcciones adecuadas. Somos buena onda en ese sentido. Y por ese lado, somos juzgados por españoles, franceses, alemanes, rusos, americanos, que somos muy buena onda. Chécalo en internet, es cuestión de que te metas a internet, ahí al YouTube, y vas a ver millones de videos donde dicen que gracias a los mexicanos son así. Mucha gente se ha venido a vivir a México, tanto por la cuestión económica como por la cuestión de que aquí dicen la comida es superior, a esto aquello es superior, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya es otro rollo. Pero en fin, la cuestión es simple y sencillamente que la estupidez humana radica en que la persona no quiera mejorar, no quiera superarse. Yo creo que cualquier persona tiene la posibilidad de superarse, pero hay personas que no, definitivamente. Te contaba la vez anterior que tuve un compañero de trabajo que tuvo la oportunidad, no tenía la primaria, ni siquiera completada la primaria, y se le contrató como empleado de limpieza. Ya estando dentro del trabajo, dijo, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Digo, estudia la primaria, termina la primaria. Se metió a estudiar la primaria nocturna abierta.
En 6 meses la terminó porque él se había salido el cuarto año de primaria y la terminó en 2 años, un año, 6 meses más o menos, terminó los 2 años que le restaban. Obviamente no es lo mismo que la primaria que vas de chico y repetitivo aquí. Desgraciadamente la educación todavía en México en ese sentido es repetitiva, no investigativa. Ahí te dicen a la maestra, repita esto y hágalo así y no te dejan investigar, es repetitivo. Ahorita ya está cambiando, afortunadamente ya está cambiando. Los nuevos sistemas de la educación ya está cambiando. Todavía no vamos a llegar al nivel de Finlandia, pero por ahí vamos. En algún momento vamos a llegar a ese nivel. Entonces, ese señor repetía y listo, salió de su primaria. Luego, dijo, ¿cómo puedo ser controlador de tránsito? Le digo, híjole, necesitas la secundaria y la preparatoria. Pero creo que ahorita se puede con secundaria todavía. Le dije, estudia la secundaria abierta también. ¿Usted lo apoyó? ¿Usted lo apoyó o solo lo aconsejaba? Yo lo aconsejaba, no, apoyarlo no. Él tenía su sueldo, tenía su vida, punto. No lo apoyé, pero lo aconsejé. Terminó. Cuando lo contrataron y le hicieron su trabajo como empleado de limpieza ya de base, me acuerdo que el jefe le dijo, oye, limpia el carro, por favor. Y yo era el representante sindical y dijo, ¿cómo la ves? El jefe me manda que le limpie su carro. ¿Y no le estás cobrando? Sí, pero no es mi trabajo. Pero te está pagando por el trabajo, es un trabajo extra. Ajá. Y pues que lo limpies, si quieres ganarte un dinero, si no, no lo limpias. Pero no vayas a quejarte conmigo de que te dice, a ver, Memo, el jefe, Memo, ¿le pediste que hiciera este trabajo? No, si le pago, cada vez que limpia el carro le pago. Entonces, no es dentro del trabajo, no, eso es estupidez. Tienes apenas un trabajo y debes de quedar bien, tratar de decir, oh, sí, como no, jefe, ahí están tus 10, 20, 30 pesos, que sea lo que cobres, ahí están, ya te los ganaste. No te está pidiendo un favor que lo hagas por parte del organismo. Fuera un cargo del organismo, entonces sí, tienes la obligación de limpiarlo porque ese es tu trabajo. Por fin ascendió a controlador. Se logró por una situación política, de cambio de gobierno, etcétera, etcétera, que pasamos a ser una empresa privada, empresa de gobierno. Logró por fin ascender a controlador. Se le dio la oportunidad y con todo y todo que se le había enseñado, se le había dicho cómo hacer las cosas, jamás fue capaz de abrir un libro. Ahí sí yo me acuerdo que le ayudé, porque lo recomendé. Yo daba clases en una escuela de aviación y le pedí al director, al dueño de la escuela, que si podía entrar él de oyente y nada más oyente para escuchar a toda la teoría de todo. La teoría de piloto aviador es prácticamente la misma que la de controlador. Claro, ya hay su especialidad más adelante, se va dividiendo, se va haciendo más especialista en normas, procedimientos, reglamentación, meteorología para el controlador, se va haciendo más técnica operativa para el piloto, el manejo de aeronaves, sistemas, etcétera, etcétera. Pero prácticamente es la misma, la base es la misma. Entonces, este señor debió haber aprovechado eso, nunca lo aprovechó. Y le siéntate al frente para que prestes atención. No, se sentó allá como placa de trailer, hasta atrás. Ahí, no, ahí estaba viendo a ver cómo volaban las moscas en el salón. Eso nos da de tener ganas de aprender. Y desgraciadamente se le dijo estudia inglés, métete a cursos de inglés, métete a cursos de inglés. Terminó que lo echaron para afuera precisamente por la falta de inglés. En fin. Y tuvo mucha suerte, mucha gente lo apoyó, mucha gente lo defendió. Yo, después de todas sus estupideces que hizo, ya no quise convivir mucho con él en ese sentido y no lo apoyé mucho ya. La verdad es que ya había pasado a otro nivel, a otro punto que no merecía. Eso es estupidez, ¿ok? Así que... Okay. ¿Alguna otra pregunta, Linda? ¿Usted cree que esta persona, le comenta que se llama Pelatos? Ajá. Se pide Pelatos. Sí. Tuvo que ver su entorno para que tuviera algo que ver con la estupidez? O sea,
que su entorno tuviera que ver con la estupidez, porque Sí, pues sí, tuvo es obvio, es poemas. obvio. O sea, según tuve conocimiento de su vida anterior, él es hijo de madre soltera y su papá lo vino a reconocer ya cuando tenía 14 15 años. 14 15 años y vivió porque el papá se separó de su legítima esposa y se fue a vivir con la mamá de este señor, ya como pareja. Y aunque no era hijo natural, no era hijo legal. La diferencia entre hijo natural e hijo legal es que el hijo legal nace de un matrimonio y el hijo natural nace de la unión de dos personas. Entonces él era hijo natural y y fue creado como huérfano de padre durante toda su infancia. Y ya de grande, que ya el padre lo reconoció, pues el padre era una persona también bastante ignorante, bastante limitada, trabajaba en una salina ahí, la que está en una, por allá por rumbo a Pichilingue, un islote ahí que se inundaba una planicie ahí, dejaban que se secara el agua de mar ahí, se convertía en sal y luego la quebraban y la subían en costales y la venían a vender a La Paz. ¿Y usted cree que... Y entonces su educación en ese sentido fue muy limitada, el apoyo familiar fue muy limitado, entonces no tenía él ni la más remota de él. Para él era ir a la pesca, vivir allí en el monte con ligeramente salvajón, así, no sé. ¿Tiene algo de malo eso? No, pero creo que el ser humano tiene la capacidad intelectual para ser mejor cada vez. Okay. ¿Usted cree que es Mira, justificable? No, no es justificable. Mira, en mis correrías de cazador, iba yo a un lugar allá hacia el sur de la península, a un ejido que se llama Caguaño. Okay. Entonces, mi suegro tenía unos parientes, amigos, entrando por Caguaño hacia la sierra, hacia la parte baja de la Sierra de la Laguna. Se llamaba San Ignacio ese rancho y otro el Tigrillo. Y mi suegro me llevó ahí con ellos y me presentó gente muy noble, rancheros, sencillos, etc. Pero cuando fui, vi varias cosas ahí que les dije, oye, ¿qué van a hacer ahí? No, pues vamos a sacar agua de un ojo de agua de ahí, que en una piedra sale un chorrito de agua. Ah, caray. Dije, oye, ¿y por qué no escarban y a ver si sale un chorro de agua más grande? Y si lo tapamos, pues vamos a ver, le dije. Si el agua viene desde la sierra, baja presión. Y si sale un chorrito es porque hay mucha piedra que lo obstruye. Llévate un pico, una barreta y un marro. No, es que tenemos miedo. Ya fuimos. Mi suegro y estos señores. Don Lupe, don Jesús, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Simón creo que se llamaba el otro. Y los hijos de don Lupe también. Ahí vamos. Estaba cerquita de la casa del rancho. Como a unos 150 metros. Pues llegamos y sí, empezamos a escarbarle ya la piedra, una roca ya. Y de pronto tumbamos una piedra y salió un chorro de agua, pero como de 3, 4 pulgadas de diámetro, así un chorro. No. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, pues taparlo con piedras, para que no salga, que salga. Y cada vez que no, dije, vamos al pueblo, vamos aquí a San José del Cabo, ¿cómo se llama? A San Ignacio, allá, perdón, no San Ignacio, ¿cómo se llama ese lugar? Híjole, se me olvidó, Santiago. A Santiago a ver si encontramos ahí. No, en Santiago no hay nada. Bueno, vamos a San José. Nos fuimos a San José del Cabo, compramos PVC, silicón y otras cosas, y una llave y reductores, etcétera, etcétera. Y metimos el tubo de PVC, le metimos piedra y luego le metimos silicón y sellamos. Eso sí, que saliera. Después ya le metimos a un tubo más pequeño, una reducción, y le metimos una llave ahí de paso. Y cerramos. Dejamos que corriera el agua hasta que se caera todo lo que habíamos hecho. Y ya, se hizo el trabajo y se puso la llave. Entonces ya le dije, pues ahora compra el tubo PVC, miren, nada más es fácil de trabajar, se pega aquí. Oiga, pero con este tubo también, háganle agujeritos. Si no tienen un taladro y una broca, con un
clavo caliente, le hacen agujeritos y va a salir el chisguetito y van a regar toda esta siembra que tienen aquí, que nada más cuando llueve siembra. Oiga, pues sí, ¿verdad? Y lo hicieron. Y los señores salieron adelante. Antes vivían prácticamente al día. Lo que cazaban en el monte, que un venado, que una liebre, era lo que comían, una gallinita que tenían ahí. Y siembra lo que venían aquí a comprar un poco de frijol y todo. Ahorita ya cosechan frijol, ya cosechan maíz. Están cosechando garbanzo y otras cosas. Inclusive me han traído costales de maíz, de frijol. Entonces, la gente cuando se le enseña, cuando aprende, y ahorita ya los ves, mandaron a sus hijos a las escuelas. Antes no los mandaban. Don Jesús, que es el que tiene más hijos, tiene 4 hombres y 3 mujeres. Esos 4 hombres y 3 mujeres, esos 3 hombres y 4 hombres y 3 mujeres, los grandes no fueron a la escuela y las mujeres menos. ¿Por qué? Porque la mujer no estaba estudiando. ¿De qué año estamos hablando? 1970 y tantos, 70 y... A ver, déjame ver, mi hijo estaba recién nacido, 71, 72, 73. Mi mujer estaba embarazada de mi hija, 71, 73. Ahorita, ya aquellos muchachos que no estudiaron y que ahora ya son padres de familia, están mandando a sus hijos a las escuelas en San José del Cabo, los traen acá a La Paz. Eso es que la gente no es estúpida. O sea, ve que la educación puede rendir frutos. Me vieron a mí que hice eso y dije, hay que hacer esto, experimentar. No conocían eso, no tenían idea. Yo no soy un experto en esas cosas de agua ni nada de eso, pero simple criterio, se puede meter, se le meten piedritas, se va sellando y ya después le metieron un cemento encima, etcétera, etcétera, y ahora tiene un chorro de agua constante ahí. Agua que sale de la sierra, que se va escurriendo hacia el manto acuífero y ahí sale con presión. Gracias al criterio y el conocimiento suficiente es capaz de salir adelante. Eso es otra cosa. Sí, el criterio y el conocimiento, sí. El criterio es que tengas las herramientas necesarias, las ideas necesarias para salir adelante. Eso es obvio. Si tienes los conocimientos, no eres tonto y pones las ganas, entonces pues vas a salir adelante. Okay. Ya vamos a hacer el cierre de la sesión. Va a ser nuestra penúltima sesión. La siguiente que nos veamos, pues ya va a ser la última. ¿Y por qué la última? ¿Ya me está gustando esto? Pues podría recomendarla con alguien más. No me siento en confianza con alguien más. Ok. Muchas gracias. De nada, señorita.